supuestamente, o a ese suceso que supuestamente le habría ocurrido a Sergio Larraín. Bueno, Armando Uribe dice que él no sabe en ese relato que él hace de que lo que sí es cierto que Blow Up de Antonioni está acreditado, está basado en el cuento Las babas del diablo de Cortázar. Hasta ahí es información cierta y verificada. Lo que aporta Armando Uribe es que el cuento de Cortázar a su vez está basado en una fotografía, en un suceso de Sergio Larraín. Pero eso él mismo dice, que no sabe si es verdad, si él se lo imaginó, si lo soñó o es cierto, ¿no? Yo no he podido preguntarle, ni conozco la foto esa de Sergio Larraín, no la he visto en la recopilación que hizo el Museo de Valencia, no aparece nada. No lo sé, en todo caso es una linda historia. Luis, ¿qué es lo que ves tú, o cuál es el espíritu que tú interpretas en la fotografía de Sergio Larraín? Bueno, yo creo que Sergio es en esa descripción lúcida que él dice, cuando yo paseo la mirada por fuera, con el rectángulo en la mano, la cámara, es en el interior de mí mismo que yo busco. Ahí está muy lúcidamente expresado el dilema, el conflicto, la limitación y la riqueza de la fotografía. Tú paseas la mirada por fuera, pero buscas en el interior de ti mismo. Entonces, ¿de qué otra manera se puede entender Valparaíso? La gente va, los fotógrafos van, vienen de Francia, de muchas partes, a este lugar mítico que es Valparaíso, a fotografiarlo tratando de encontrar un Valparaíso que no existe. Yo no sé si alguna vez existió ese Valparaíso que ellos imaginan, que yo lo encuentro bastante feo y decadente. Entonces, Sergio Larraín hace un Valparaíso que es su Valparaíso, es su diario de vida, su estado de ánimo, su interior. Los perros vagando por las calles, es él. Esas pobres mujeres de miradas perdidas en los salones de baile, es él. Es su interior que nos está mostrando. No hay otra manera de entender el Valparaíso de Sergio Larraín. Entonces, si tú vas a pasear como turista de la mirada externa de Valparaíso, no vas a encontrar nada. O van a aparecer esas miles de fotos que hay de Valparaíso que no sirven de nada, que no es nada, no tiene ningún interés. Yo conocí otros libros de Valparaíso y la verdad es que son patéticos porque no entendieron, no han entendido esto. Podría haber sido Valparaíso o Quillota o Melipilla o cualquier lugar. A él se produjo ese estímulo, pero el estímulo que tenía con un interior. Eso es lo valioso de Sergio Larraín, esa lucidez de entender que la fotografía se trata de eso, ¿no? Una cierta posición ética y estética frente al lenguaje de la fotografía, ¿no? ¿Cómo te plantas tú frente a esto? No renunciar nunca al derecho a la mirada propia, que lo llevó a dejar Magnum y que lo dejó a llevar el trabajo de prensa, por no querer someterse a la mirada de otros, ¿no? ¿Esa es la razón por la cual Larraín, tú crees, se aleja de la fotografía? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que una de las razones, bueno, yo no puedo meterme adentro de su espíritu, no lo puedo saber, pero mirado desde fuera, hay una razón de eso, que hay el quiebra de no poder resolver ese conflicto. Él dice que ya no le interesa, que la fotografía no sirve para nada, que no cambia, que cuando hacía la foto de los niños vagos, habían 2000 niños vagos en Santiago y hoy día, a pesar de toda la labor del Hogar de Cristo, hay 20.000, ¿no? Entonces que no aporta nada.
Yo no estoy de acuerdo con él en eso. Yo creo que aporta otras cosas que quizás no se pueden medir en ningún índice, ¿no? Hay a tantas personas que nos ha conmovido el trabajo de él y que en alguna manera nos ha hecho cambiar una posición frente a la cultura, frente al arte, que cómo lo podemos medir, bajo qué índice podemos saberlo. Luis, pero frente a qué tipo de fotógrafo estamos, digamos, o sea, ¿cuál es el espíritu que hay en estas fotografías, por ejemplo, muchas veces torcidas, cosas desenfocadas, como encuadres distorsionados, de qué hablan esas fotos, de qué tipo no sé si de persona, pero de qué personalidad, de qué mente estamos hablando, digamos? ¿Qué hay detrás de esa mirada, desde tu perspectiva? Hay como en toda geometría, hay una búsqueda de un equilibrio ante un mundo externo caótico. Hay una necesidad de instaurar un orden que no necesariamente es simétrico, ¿no? Pero de instaurar un orden y de llamar la atención sobre algo, ¿no? Sobre algo que está ahí al lado nuestro y que nosotros no vemos. Es una vieja llamada de los fotógrafos, el obligarnos a ver aquello que está al lado nuestro, pero que nosotros giramos la cabeza y no queremos ver, ¿no? Yo creo que hay esa llamada, y yo creo que también en lo personal hay un grito de soledad, y eso es lo que nos conmueve, porque es la soledad que de repente todo ser humano tiene, todo ser humano siente. ¿Cuál crees tú que es el legado, la importancia de la fotografía de Larraín para Chile o para el contexto de la fotografía mundial? Bueno, en Francia y otros lugares ya se lo reconoce hace tiempo como un grande de la fotografía, no solo como un buen fotógrafo, sino como un grande, o sea, un fotógrafo de esos que abren camino, de que abren puertas, abren ventanas y te señalan camino. Yo creo que todavía en Chile lo conocemos poco. Conocemos más el mito del personaje encerrado y oculto en el Valle del Elqui, más que lo que importa, que es su obra, ¿no? Conocemos poco, no hemos tenido exposiciones, hay unos cuantos libros que circulan en mano, pero que no ha habido una difusión pública. En parte porque él no ha querido, pero no ha habido una difusión pública. Entonces yo creo que el impacto de la obra de Sergio Larraín está todavía por producirse. Yo pienso que Chile le debe a él el Premio Nacional de Arte. Sería el primer fotógrafo con el Premio Nacional de Arte, que está más que merecido. Es como a veces que los premios son más beneficiados que los personajes que la reciben. Yo creo que sería el reconocimiento del país hacia la fotografía como lenguaje. Eso abre un mundo, ¿no? Y luego el reconocimiento a este personaje que tiene un mayor reconocimiento fuera de Chile que en Chile. Y quizás ese sería el momento para conocer más en profundidad la obra de él, a través de publicación de libros o a través de exposiciones, si es que logramos convencerlo de que haga una exposición. Pero todavía falta el conocimiento. Yo creo que es importante para la juventud. Yo creo que es importante frente a tanta maleza, tanta maraña de falsos valores que se instauran dentro de la fotografía, tener un punto referente que sea verdadero. ¿Pero por qué esta relación con Chile tan conflictiva? ¿Es ignorancia? ¿Es falta de... se le resta importancia? ¿Por qué esta relación tan como anónima que tiene con Chile? Bueno, Chile todavía ha tenido mucha dificultad
en reconocer a la fotografía como lenguaje propio, o sea, todavía se le mira como un elemento secundario o terciario, eso es así, todavía estamos muy atrás de tener un reconocimiento como lenguaje propio. Eso por primera cosa. Segundo, que claro, que no es un personaje que se use autobombo, autopropaganda, ni anda en cócteles o en lugares promoviéndose a sí mismo, ¿me entiendes tú? No hay autopropaganda, no aparece en las páginas de vida social, ni en ninguna cosa de esas. Está justamente buscando el silencio y la tranquilidad, ¿no es cierto? Y porque, no sé, yo creo que en el fondo es una sociedad que le interesa poco la cultura. La verdad es esa. Yo creo que es una sociedad que le interesa poco la cultura, de verdad. ¿Qué pasa con este fotógrafo que tiene, como hablamos la vez pasada, que tiene por un lado la obra y por otro lado está esta persona que no quiere mostrar su obra o que cree que ya la imagen es algo que en el fondo va en contra de los valores un poco del mundo, digamos? ¿Cuál es tu visión respecto a eso? ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, yo he discutido las últimas veces que intercambié cartas con él. Terminamos bastante enojados porque a mí me parece que no es justo que él oculte su obra y no quiera dar a conocer su obra en exposiciones en Chile. Me parece que no tiene razón. Tiene toda la razón del mundo, como cualquier ser humano, de querer estar tranquilo, que no lo entrevisten, que no hablen con él, no aparecen en televisión, eso es su derecho. Pero la obra, ¿por qué negarlo la obra? Yo no estoy de acuerdo con él en eso. O sea, y las últimas veces discutí mucho con él y eso no llegamos a acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo con él en eso, en negar el conocimiento de la obra que han conocido los europeos. Porque se mostró una retrospectiva en Valencia, porque se han mostrado exposiciones en Francia, porque se han mostrado en otras partes. Y aquí no. Eso, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Espero algún día, que entre todos podamos convencerlo. Y respecto a la fotografía que tú le sacaste a Sergio Larraín, ¿en qué momento fue eso? ¿Cómo fue esa relación fotógrafo-retratado? Háblanos sobre ese momento. Yo estaba preparando un programa de televisión para el Canal 13 y quería entrevistarlo. Y le escribí, le dije que quería ir a verlo a Valle. Entonces me dijo, ven, pero nada de cámaras, no quiero entrevista. Entonces llegué allá, fui con mi hijo y nos atendió muy amablemente en su casa en Ovalle, nos dio un quequito que había hecho, pasamos casi todo el día y me dijo, si tú quieres hablemos de fotografía. Hablamos de fotografía todo el día. Yo quería grabarlo, la voz, me dijo no quiero, ni cámara ni voz. No, entonces bueno, traté de conservar en mi memoria el máximo. Y le dije, quiero hacerte un retrato, sí, me dijo, sí. O sea, fuimos a una habitación que él tenía como de meditación, una habitación que estaba vacía, que tenía mucha luz por todos lados. Él se sentó en el suelo y conversamos. Y yo comencé a sacarle fotografía y la verdad que hice todas las fotografías que quise, ¿no? Y él me decía de repente, te voy a mirar con los ojos de adentro, creo que me dijo algo así, que fue la mirada esa de la foto que yo escogí para mostrar, ¿no? Yo lo había fotografiado antes, pero la verdad es que no me gustaban las fotos que había hecho antes, y esta sí foto sí que me gusta, no sé por qué razón, a mí me gusta mucho eso que hay detrás de la cabeza de él como una nebulosa, unas nubes, un fumetti, parece algo que pasa ahí, ¿no? Y esa mirada que tiene, ¿no? Que está llena de ambigüedad, esa mirada, ¿no? Le he dicho gente que la ha visto también le produce mucha inquietud. ¿Qué es lo que uno quiere cuando uno hace
un retrato, una fotografía. Da lo mismo un poco que sea Sergio Larraín o no, pero que es una foto que te produce una cierta inquietud. Y ese telón detrás es una cosa que estaba ahí en su... Sí, 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 es la cortina de una ventana que está entrando mucha luz. Eso, como esta ventana y hay una cortina y produce sombra a los árboles y todo, pero era ni que soñado, ni que pensado ese fondo para la fotografía de él, ¿no? ¿Estamos bien, Alfredo? ¿Te queda cinta? Sí. ¿O sí? Ya, ¿Cómo ha estado? ¿Eso fue en qué año, perdón, Luis? ¿Me dijiste la fecha? A ver, debe haber sido... Yo era poco antes que partiera a Estados Unidos, debe haber sido el año 93, creo, por ahí. Debe haber sido el año 93 en Ovalle. Sí, debe haber sido el año 93. No me acuerdo exactamente, pero debe haber sido el año 92 o 93. 92 más bien. Porque ahí hablamos mucho de hacer la exposición. Tuvimos largas discusiones sobre. Y yo le hablé de eso de las generaciones jóvenes. Y poco después él me escribió diciendo, no estoy de acuerdo con la exposición, pero sí estoy de acuerdo a lo mejor con reeditar el libro de Valparaíso, ¿no? Y a partir de ahí tuvimos una serie de cartas. Bueno, hay aquí algo en la composición, algo de lo que también hace él. Hay una especie de homenaje a su fotografía, este descentramiento del personaje. El personaje no está en el centro, hay una tensión que hay hacia abajo, ocupa una parte de la fotografía, pero esta zona no es vacía, no está muda. Esta zona también habla, tiene algo que está pasando, pero hay algo aquí que también tiene que ver con las composiciones de las fotos de Sergio Larraín. Porque ¿por qué esto es tan importante como esto? Yo escogí hacer este corte, no el cuerpo entero, y disminuir ahí, cortar aquí, como habría sido lo lógico que habría hecho cualquier persona. Yo desplacé el personaje y creé dos polos de atención, este y este, ¿no? Entonces aquí, esto que está pasando aquí, es como esto que tiene aquí, ¿no? Quizás por eso me gusta, no sé. A veces uno no sabe cómo explicar su fotografía, no sabe por qué te gusta, pero yo siento una fuerte atracción por esta fotografía, ¿no? Fuera de que es un personaje que yo quiero, a pesar de todas sus pataletas, rabietas y que me manda a la punta del cerro, yo lo quiero porque lo admiro mucho, ¿no? Me acabo de dar cuenta recién ahora que, claro, es una ventana con una cortina. Yo siempre había visto como una tela pintada como con unos árboles y unas hojas. No, es la sombra. Es la sombra. Es la sombra de afuera, ¿no? ¿Qué hay en esa mirada? ¿Por qué también, qué pasa con Larraín que decide que es algo muy personal, pero por qué se vuelve como un ermitaño, digamos? ¿Ah? Y empieza como esta vida un poco más, mucho más introspectiva y quizás más ligada a la filosofía. Bueno, hay un rechazo de lo que es la sociedad en Chile, hay un rechazo de lo que es la sociedad en general, el mundo, la prensa, él tiene un fuerte rechazo a la prensa, a la foto de prensa, eso lo ha dicho él varias veces, y una fuerte rechazo. Luego, el golpe de Estado para él es muy violento y la represión que sigue con amigos, con gente que él conoce, también eso él lo hiere muy profundamente, ¿eh? Él no es un hombre político, pero toda esa violencia, todo ese exceso de fuerza, toda esa crueldad que es la dictadura, a él lo hiere profundamente y es una de las razones que se refugia en el norte, ¿no? Y que se aparta de esta vida. Pero te vuelvo a repetir, esas son las cosas, las pistas que uno puede percibir a medias o percibir por cosas que te ha contado. Es muy difícil de repente hablar de las motivaciones profundas de otra persona. Yo ahí me siento pisando terreno minado, porque con qué derecho estoy hablando de las motivaciones personales de una persona. O sea, si yo apenas puedo hablar de las mías, ¿me entiendes? Con qué derecho trato
de adivinar motivaciones personales de alguien, ¿no? Luis Esgelrein te escribió una carta muy bonita donde revela ciertos rasgos de su visión y su relación con la fotografía. Hay una cosa mágica en esa carta, bueno, varias cartas, pero en esa carta, aquí me entraron a robar el año pasado a este taller. No se llevaron nada porque los ladrones no se llevan los libros, son los amigos los que se te roban los libros. Entonces estaba todo por el suelo y yo entré a ordenar aquí, en el closet, botado todo. Y hay papeles, hay libros, no hay nada que puedan comerciarle ellos. Entonces, entre medio de este desorden apareció una carta que yo había olvidado y que curiosamente cumplía 10 años de haber sido escrita. Y me senté entre medio del desorden y el desastre de este taller en el suelo y empecé a leerla. Y era una carta que me escribía después de la visita al norte, después que yo había hecho esa foto, donde me dice, te escribo esta carta un poco porque puede ser útil para tus alumnos. Y él me explica cómo trabaja él. No quiero leerla porque es como una infidencia. Te puedo contar lo que dice la carta. Dice, yo selecciono las fotos en fotos chiquititas que pongo en el suelo y voy poniendo en 3 categorías, las buenas, las más o menos y las que están malas que las termino de seleccionar. Y las pongo en una pieza que está al lado de la pieza donde duermo. Y cada cierto tiempo, a veces pasa una semana, vuelvo a entrar, las vuelvo a mirar. Las comparo con otras fotos de otros fotógrafos que han aparecido en la prensa o con cuadros de pintores famosos. Porque veo la geometría, veo el orden y voy seleccionando. Y a veces hago carpetas con eso. Y luego la forma de trabajar, dice, yo trabajo muy simplemente, con una camarita, que en algún tiempo atrás fue en la época de Valparaíso, la Leica, con 2 lentes metida dentro de una bolsita chica y envuelta en plástico sin llamar la atención. Hoy día con una cámara con un lente normal, nada más. Y lo más importante, él dice, yo salgo a caminar sin ninguna idea preconcebida. Hay que estar abierto a que las cosas vengan a ti. Entonces voy, y la palabra que él usa, como paveando por la vida. Y me siento en una escalinata de una iglesia y me como una fruta y dejo que la vida transcurra delante de mí. Y la cámara está guardada. Yo no llevo la cámara lista como un cazador así. No, la cámara y miro. Y a veces dibujo con una carpeta, con un lápiz. Y después de un tiempo, tú sientes que las cosas se empiezan a producir y que las imágenes pueden llegar y ahí puedes sacar la cámara fotográfica y puedes hacer fotos. Pero es importante dejar que la vida transcurra delante tuyo, no apresurarse, no buscar desesperadamente esa imagen. Esa imagen tiene que venir a ti como vienen las cosas en la vida. Entonces, yo creo que es una carta muy sabia y que da varias claves de cosas que nosotros tenemos que conservar. Por ejemplo, no tiene nada que ver eso con lo que es la foto digital y ese apuro por ver el resultado en la pantalla. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario de esa foto técnica o demasiados pitutos y todo lo demás. No. Es otra manera, es sentarse y mirar que la gente ha perdido la lentitud, el tiempo, ha perdido esa costumbre y trabajar simple, trabajar muy simple. Y eso de buscar y esperar a que se te produzca delante tuyo la selección de fotos, de que se vaya eliminando y que se vayan quedando las imágenes que sirven y las otras vayan saliendo, ¿no? Yo creo que es un ejercicio muy bueno, es una clase de fotografía
magistral. Me acuerdo que hablaba de que era un paseo con paz. Sí. Y que tenía la cámara guardada porque si la tenía colgando del cuello se perdía la magia. Se perdía la magia, se arrancaban las imágenes. Dice que va guardado, por eso él dice, él se sienta y dibuja primero, fíjate, dibuja. Entonces eso como que lo pone en un determinado estado de ánimo, ¿no? Él me contó también una vez que de Valparaíso, cuando sacaba la foto en los bares, él se sentaba en una mesa y a veces estaba 1 hora, media hora, con una botella de cerveza y sin sacar la cámara, mirando. Y después de mucho rato a lo mejor sacaba la cámara y la dejaba arriba de la mesa, hasta que era aceptado por el medio. Y una vez que ya estaba integrado, ya no era un cuerpo extraño, a lo mejor sacaba una fotografía, ¿no? Y eso es milagroso, ese libro Valparaíso es un milagro de libro, es fantástico. ¿Qué es un viaje tan, porque pareciera ser la fotografía como un viaje muy introspectivo, como que el fotógrafo hace un viaje hacia sí mismo muy potente? Pareciera que el fotógrafo es una persona lo veo mucho más zen que los cineastas, los actores. Encuentro que va más por el lenguaje, como hemos conversado, de la poesía, de la literatura, de una persona que está enfrente a una hoja en blanco, digamos. Yo creo que la fotografía tiene poco que ver con las artes plásticas. En este momento se ha producido una fractura, no entre la foto digital y la foto análoga, es otra la fractura que se ha producido. Ha habido una toma de poder de los curadores, gente egresada de academias de arte. Y por otro lado, como que las galerías han perdido un producto que vender, porque los pintores muchos se han dedicado a hacer instalaciones, otro tipo de cosas, han dejado el cuadro, el óleo, el producto explotable. Entonces, las técnicas digitales sí posibilitaron la ampliación en gran formato. Eso ha despertado el interés de la galería porque lo hace un producto vendible. Ellos trabajan para vender. Y por otro lado, la presencia de estos curadores formados en las artes plásticas ha depositado una mirada sobre la fotografía, han seleccionado y han llevado esto a las murallas de las galerías. Pero eso que han llevado a las murallas de las galerías tiene poco que ver con la fotografía, con el lenguaje de la fotografía, a mi juicio, y más que ver con el lenguaje de la plástica. Entonces, aplican esa estética, ese pensamiento, esa historia al lenguaje que no lo es. Quizás la fotografía tiene poco que ver con el muro, tiene poco que ver con la galería. Desde luego yo creo que no tiene que ver con el formato, con el gran formato, que todos te piden 2 metros, 1 metro, 3 metros. Yo creo que la observación de la fotografía es personal, es chica, es tú a tú, es una persona frente a un rectángulo, un cuadrado, ni siquiera 2 personas caben para ver, es un diálogo. La fotografía te interpela, tú tienes que responder a esa interpelación. No es un espectáculo de la foto de gran formato, es una cosa chica, pequeña, es un diálogo. Entonces, ese diálogo plantea preguntas, plantea dudas que a lo mejor tú tienes que buscar dentro de ti para contestar. No es un circuito cerrado. Entonces, eso tiene que ver más con el lenguaje de la poesía, en que deja en clave, en que es una lectura personal, en que tú lees un poema en un momento determinado, que tienes un estado de ánimo y te encierras y lees 3 o 4 versos y guardas el libro y te quedas pensando. O a veces ciertas obras musicales, en que tú necesitas escucharlas en silencio y solo, no tener una compañía. Yo creo que la fotografía no es público en ese sentido, que no es un espectáculo. Entonces quizás descansa muy bien la fotografía en ese sentido en el libro. Ahora lo que se está desarrollando para la fotografía
digital es aún más pavoroso. Hay dos cosas. Una, que son las pantallas. Ya no es la fotografía sobre papel, es sobre una pantalla que tú colocas en tu casa, que pones el chip de memoria y la foto va cambiando. Es una pantalla, ya no hay soporte de papel. O sea, bueno, a lo mejor es más lógico eso para la fotografía digital, no para esta fotografía. A lo mejor va a contribuir para que se separen los caminos de una vez por todas, ¿no? Entonces, esta fotografía como la de Sergio Larraín, ¿qué tiene que ver con una galería o con esos curadores? No tiene nada que ver. ¿Cómo otro va a poder seleccionar tu mirada? ¿Cómo otro señor va a venir y va a escoger y seleccionar mi mirada y decir esto? No puedo, no acepto eso. Eso es una perversión total. Y yo creo que eso lleva primero a una confusión de la fotografía y luego a una especie de decadencia del género. Todo lo que he visto yo aquí en Fotoamérica que tiene que ver con trabajo de curadores es un horror. ¿Cuál es respecto al diálogo que la fotografía propone, cuál es el diálogo interno que la fotografía de Larraín tiene contigo? Bueno, es ese diálogo interior, esas pistas interiores, como el escritor, como el poeta que me da y que yo trato de desentrañar, y al mismo tiempo que desencadena en mí recuerdos que no son los del Queco, no son los de Sergio, recuerdos en mí que me provocan, que me desencadenan algo y que me llevan a algo de mi mundo interior. Es la comunicación de un mundo interior con otro mundo interior, pero que no tienen los mismos significados. Lo que sí, una foto de Sergio Larraín, yo me puedo quedar media hora, 3/4 de hora mirándolo y todavía me dan indicaciones. Siempre es una sorpresa, siempre me otorga la posibilidad de descubrir algo nuevo. Como lo que pasa también con la fotografía de Cartier-Bresson o de otros fotógrafos, que a lo mejor 30 años después yo descubro una lectura y un significado, pero es un significado mío, no tiene nada que ver a lo mejor con lo que tuvo Sergio Larraín, con lo que tuvo Cartier-Bresson. Esa es la riqueza de la fotografía, es un misterio que tú tienes que tratar de entender, descubrir, ¿no? Desentrañar. Habla de misterio en la fotografía. ¿Hay alguna fotografía que te guste en particular? De Sergio, bueno, hay muchas. Hay una fotografía de Londres que para mí es especialmente esta. Esta porque todavía no la logro desentrañar. Porque pasan tantas cosas en ella que todavía no logro desentrañarla, todavía es un misterio y cada vez que la veo doy vueltas y no termino de entender. Hay otra de Valparaíso que vimos hace un tiempo atrás, de la cual hablamos también. Bueno, hay varias de Valparaíso. Bueno, esta, que es la de la portada, esta. Hay algo como con la simultaneidad, como hay como muchas imágenes dentro de un solo cuadro. Bueno, hay un contrapunto también, como en Bach, como en la música de Bach. Hay dos más melodías que se van entrecruzando y de pronto la melodía que está al fondo se transforma en el tema principal y no el tema secundario como uno creía, ¿no? Hay muchas, es imposible decidirse por un. Quizás me conmueve mucho la mirada de esta chica. Me conmueve mucho.
mucho la mirada de esa chica, ¿no? Algo que siento tan nuestro, tan chileno, porque al mismo tiempo son tan chilenas las fotos, ¿no? Son tan de aquí. Eso me conmueve mucho. Bueno, hay muchas que me... Hay una que le gustaba a él, creo, esa de Londres, la de los pájaros. Sí, una vez que hablamos sobre este libro, me dijo que esa era la foto que más le gustaba de él. Esa. No sé. Pero cada uno encuentra en la obra de Sergio Larraín alguna preferida, ¿no? Porque se puede hablar de que Larraín fue discípulo, se han mencionado que es discípulo de Cartier-Bresson, por ejemplo. ¿Tiene algún tipo de... ¿Decidieron la realidad eso? Bueno, hay una herencia de Cartier-Bresson indudablemente en el uso de la geometría. Él admira muchísimo la geometría de Cartier-Bresson y él dice que la foto tiene que tener geometría. Este orden que se pone dentro de un rectángulo. O sea, evidentemente que él creció mirando Image à la Sauvette, el primer libro ese de Cartier-Bresson que tenía su padre en la biblioteca, donde está ahí todo el planteamiento, la poética, la estética de Cartier-Bresson, y él creció mirando ese libro y hasta recortó algunas páginas de ese libro, ¿no? Entonces, evidentemente que está el gran impacto en él es Cartier-Bresson, ¿no? Y él lo ha dicho también varias veces, como en mucho, ¿me entiendes? Cartier-Bresson plantea una estética absolutamente original dentro de la fotografía, ¿no? Que no está terminada, ni mucho menos, es una estética que está presente hoy día, ¿no? Lo que pasa es que a Cartier-Bresson también se le cita mal, se le cita con una frase que él nunca dijo, esa frase del instante decisivo, que es de una cursilería enorme, jamás lo dijo él, nunca, no está en ninguna parte escrita ni publicada por él, ¿no? Él habla de otra cosa, ¿no? Él habla de una geometría que se produce en un momento determinado y que esa geometría a lo mejor le da a ese momento un significado especial, ¿no? Pero habla de geometría y habla de momento, habla de espacio, habla de otras cosas, ¿no? Es más complejo y más simple al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que hay elementos muy fuertes de Sergio. En Sergio yo creo que hay Robert Frank también, ¿no? Que es curioso porque Robert Frank aparece como el antagónico estético de Cartier-Bresson, ¿no? En unos encuadres aparentemente descuidados, pero sin embargo reencontramos esa libertad de Robert Frank también en Sergio Larraín. Hay fotos que son de Londres que son muy similares entre lo que hizo Robert Frank años antes y lo que hizo Queco Larraín. Yo no sé si Queco vio esas fotos antes. No quiero decir que sea copia, no tiene por qué serlo, ¿no? Pero yo creo que hay esa investigación del lobo solitario que tiene Robert Frank, que está muy presente en Queco Larraín, ¿no? Y otro fotógrafo, yo no sé si él conoció a Smith, pero en Smith también hay las tintas negras que hay en algunas fotos de Sergio Larraín, los oscuros, los negros, también son de Smith. Los fotógrafos importantes de esa época, indudablemente que tienen que haberlo marcado, ¿no? Yo creo, por ejemplo, bueno, Bresson es geometría, es orden, composición, por Larraín es más desorden, encuadres más torcidos. Esa visión chilena de la que tú hablas respecto a su fotografía es como súper coherente, digamos. Sí. Por favor. ¿Por qué Sergio Larraín tiene fotografías a color? Sergio Larraín en su obra no se conocen. Tiene algunas pocas que hizo por encargo en las Islas Galápagos. La verdad es que yo no las encontré muy interesantes, pero en fin, hizo. Fue un trabajo que hizo para la revista O Cruzeiro, que colaboraba, y fue a las Galápagos y fotografía en color. Algunas cosas que hizo sobre Chile, que hay un librito medio turístico sobre Chile también,
pero no mucho, pero hay algunas fotos en color. Como hay algunas fotos en color no muy felices de Cartier-Bresson también, que él se preocupó al final de su vida de ocultar piadosamente y no reconocer nunca más que las había hecho, ¿no? Paremos un poquito, hagamos la última pregunta Luis, y terminamos. Esperamos que ya. pase esta sirena. ¿Te quieres cambiar? ¿Te quieres?